seguimos la serie de las parábolas de Jesucristo. Tema 7 ya, las parábolas de los dos deudores. ¿Usted sabía que había dos parábolas de los dos deudores? Bueno, vamos a ver hoy de qué tratan y el Señor nos va a enseñar por qué las dijo. Vayamos a la palabra de Dios y cuando vamos a la palabra de Dios, quiero recalcar esto también. Escuchando a Jesús de primera mano, como testigos directos. ¿Se acuerdan las dos enseñanzas que aprendimos estos últimos domingos? De eso es, esas enseñanzas fueron en base para que sepa de que usted y un servidor somos igual, testigos directos. ¿De quién? De Cristo, al igual que los apóstoles hace 2000 años. De eso se trata, que nosotros vivamos el evangelio, mis hermanos, como mártires, testigos, dice la palabra. Sentir que el Señor nos habla de primera mano siempre hace que nosotros podamos vivir como los apóstoles. Vivir también como Cristo manda. Cuando usted lee la Biblia, ¿cómo lo hace? Debe de hacerlo de esta manera, pensando que Jesús le está hablando en ese momento. O sea, yo a veces digo, yo lo dramatizo un poco y digo, en todo el sentido de la palabra, y digo, es como que yo me pongo a escuchar a Jesús hace 2000 años, de esa misma manera. Y estos 2 domingos vimos que hay evidencia más que suficiente, ¿no?, para poder creer, no basado en la Biblia, sino basado en toda la evidencia que el Señor dejó. El Señor va dejando evidencia, mis hermanos, mucha evidencia para que no haya lugar a dudas. Por eso dice, mirando nomás la tierra, toda la creación de Él, los cielos, los montes, el océano vasto, nosotros sabemos que debe haber algo detrás de tan maravillosa creación. Es lo mismo. Cuando leemos la palabra de Dios de esta manera, es cuando tenemos ahí el respeto al Señor y a la palabra de Dios. Si no, no va a haber, es otro libro más, qué padre, como un libro de Confucio, muchas cosas buenas dice. No, no es así. Cuando el Señor habla, nos habla para un propósito, y ese propósito es bien exacto en nuestras vidas. Amén. Los dos deudores, la primera está en Mateo capítulo 18. En esta también se llama parábola del deudor que no perdona. El deudor que no perdona. Y trata, claro, de dos deudores. Vamos a Mateo 18, 23, en la Reina Valera. Empezamos del versículo 23 y dice así la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿De qué tipo de deuda estamos hablando aquí? ¿De qué tipo de deuda estamos hablando aquí en este versículo 24? De una deuda como la de México, ¿verdad? Impagable. No vamos a poder pagarla. Una deuda impagable. Un talento de plata son 35 kilos de plata. O sea, varía de acuerdo al imperio, varía de acuerdo al periodo de tiempo, pero más o menos en la época de Jesús, un talento de plata hablaba de 34 kilos de plata. Imagínense un saco de 25 kilos de arena, imagínense ahí. Imagínense otros 10 kilos más, agréguele, y eso era un talento, pero no de arena, sino de plata. A dólares de hoy, 34, cada kilo trae 32 onzas. Estamos hablando que eran 10,000 talentos, estamos hablando entonces de más o menos a dólares de hoy a 380 millones de dólares. Multiplíquelo por 20 y le da en pesos. O sea, ¿qué es eso? Una deuda impagable. No se puede pagar, ¿verdad? En términos de trabajo, la deuda que tenía este primer deudor de 10,000 talentos de plata, en términos de trabajo, un talento equivaldría más o menos en esa época a 9 años de trabajo promedio. 9 años, un talento. ¿Cuánto debía el señor este? 10,000 talentos. 90,000 años de trabajo eran lo que debía este señor.
Versículo 25. Ahora ya que entramos en el contexto, a este, como no pudo pagar, claro, deuda impagable, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En la antigüedad era una costumbre legal en muchas naciones el ofrecerse a sí mismo o a los integrantes de la familia como medio de pago de una deuda. Esto, aunque parezca grotesco, ¿verdad? O sea, arcaico hoy día, ¿no? Nos habla de una cosa muy importante, nos habla de la seriedad de endeudarse. En gran parte, en toda la historia de la humanidad, así fue. Era serio el endeudarse. No era que mañana te lo pago. Bueno, y después mañana, y mañana, y mañana, y el mañana nunca llegará, ¿verdad? Y ahí le patean la deuda, ¿verdad? Y no es así. En la antigüedad y en gran parte de la historia de la humanidad, la deuda era algo muy, pero muy serio. Y eso demostraba de que uno mismo se tenía que hacer esclavo de la persona que le debía, o incluso a su esposa y a sus hijos. Imagínense la seriedad de eso. Póngase a meditar un poquito en eso. Debo dinero al banco y el banco entonces, extrapolándolo al tiempo de ahora, el banco dice, no puedes pagarme, y ahora ¿cómo es? A ver si puedes cobrarme, ¿verdad? Ese es ahora. Pero antes, ¿cómo era? No me puede pagar como policía, ya él es esclavo mío, me debía 10,000 talentos, salda 1,000 talentos. Ni 1,000 eran, no sé, 10 talentos. La esposa, 20 talentos, porque está más joven y más trabajadora, es un vago este tipo. Así que, y a ver, los hijos, bueno, tienen mucho potencial, así que sí, otros 25 talentos por cada uno. Y todavía me quedas debiendo, pero véngase. Y a trabajar como esclavo. Imagínense, esa era la seriedad del endeudarse de los 6,000 años de historia, casi 5,900 años, ¿verdad? De historia de la humanidad. Así de serio e importante era el endeudarse. Hoy es un periodo de tiempo donde pues ya no es tan serio, ¿verdad? El endeudarse. Nomás, imagínense todas las tarjetas de crédito que nos están llamando y usted la toma con bien alegría. Piensan que soy importante. Y ahí se va a endeudarse, a endrogarse, dicen, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ahí va uno con esta tarjeta, con la otra. Y después anda bien endeudado. ¿Por qué? Pues, pues, a ver cómo me cobran, ¿verdad? Y es cristiano, ¿verdad? Nuestros tiempos, con el advenimiento de la banca moderna, vamos a llamarla así, con el desarrollo de las finanzas modernas, pues así pasa. El sistema de Dios, ¿cómo es? Lea la Biblia, ¿qué es? No te endeudes, porque el que se endeuda se hace esclavo del que al que le debe. Mejor dice el Señor, confía en mí, confía en mí. Si usted es hijo de Dios y Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata, o sea, de todas las riquezas del mundo, Él es el creador del universo, vamos, y usted confía en Él, tiene que saber esperar en Él. No en el banco, a ver qué oportunidad de tarjeta de crédito me va a venir. Yo le aseguro que esa no es la manera de Dios y en la Biblia así está escrito. El sistema contrario, el del anticristo, ¿verdad? El del maligno, es endéudate, esclavízate a este mundo, confía en ti mismo y endéudate. Sí, tú eres muy inteligente y capaz, vas a poder pagarlo. ¿En cuál sistema usted quiere estar? En el de Dios, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Yo prefiero deberle a Dios que deberle a Copel y a Electra, ¿verdad? En serio, es así la verdad. Todos fuimos deudores o algunos todavía siguen con alguna deuda. Pues es hora de empezar a confiar en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere decirle, ¿verdad? Sigamos en la parábola. Ya ordenó el rey entonces que vender
a ese deudor de 10,000 talentos, de esa deuda impagable, como esclavos, no solo a él, sino a toda su familia. Y era legal. 26. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo? Postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dijimos que era una deuda impagable. ¿Era sincero este siervo? Pues no. Pero pues no le quedaba de otra, ¿verdad? Lo que era sincero él era en la súplica. Estaba desesperado. No tenía otro lugar donde ir. Imagínense ver a sus hijos y a su esposa ser esclavizados. Te lo suplico. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Wow, ¿no? 28. Pero saliendo aquel siervo, el siervo que ya fue perdonado de 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuántos? 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarraba y le estaba ahorcando, le ahogaba y diciendo: págame lo que me debes. ¿Vieron? En algún momento estuve en esa situación de estar ahorcando o ser ahorcado. Yo estuve en las dos. Y yo también estuve así. Es tremendo. Págame lo que me debes. El denario significan 10 haces de bronce. El denario es de plata, ¿no? En tiempos de Jesús, un denario era 3.9 gramos de plata. 100 denarios son como 390 gramos. Estamos hablando dinero de ahora como unos 10,000 pesos en pesos, ¿no? De ahora, ¿no? La plata ahora no está muy bien valorada, pero digamos que 10,000 pesos. Pero en términos de trabajo, que es bien constante, ¿no? El trabajo del ser humano, hay 24 horas por día, no se pueden sumar horas, ¿verdad? Y entonces, en términos de trabajo son 100 días de trabajo, porque cada denario, ¿cuántos denarios eran? Sí, 100, ¿no? Cada denario vale un día de trabajo. Entonces, para que se le haga la idea, era una deuda entonces, ¿qué? Pagable. No había que esclavizarse uno para pagar esa deuda. Había que esforzarse y el que le debían, pues ser paciente y esperar que le paguen, ¿verdad? Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que se pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué piensan? Tremendo, ¿verdad? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, ya no salió. Así también mi Padre Celestial, y aquí viene la referencia a la parábola, la analogía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya y perdone a su hermano. Bueno, oremos. Es que es así de sencillo, mis hermanos, lo que la palabra dice, pero qué difícil es, ¿verdad?, cumplir este mandato. Recordemos cómo empieza la parábola. El reino de los cielos es semejante. Es semejante. Y ahí empieza la palabra. El rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos saben que Dios va a hacer cuentas con sus siervos? Con todos va a hacer cuentas. Vamos a tener que dar cuentas de todo lo bueno y de todo lo malo de lo que hicimos en esta vida temporal, mis hermanos. Hay que entender este concepto que el Señor nos explica una y otra vez.
Pero cuando nosotros, dice la palabra, no perdonamos como el Señor nos perdonó, es como entrar al reino de Dios y después hacer maldad dentro del reino de Dios. Y eso no puede ser, mis hermanos. Si usted está en Cristo, tiene a Dios morando en usted, usted está viviendo en el reino de Dios. Tiene al Rey con usted. Y no le puede decir, bueno, ahora tengo al reino de Dios, pero hago lo que quiero. No se puede. En el reino de Dios, así como el endeudarse es algo muy serio en esta vida, para el reino de Dios es algo muy serio el perdonar. Entiéndalo. No es algo una cosa más que debo hacer. Y si no la hago, pues ahí va, como sea. No. Bueno, por lo menos así no nos dice el Señor, ¿verdad? En esta parábola. El endeudarse de manera irresponsable, porque hay maneras de endeudarse de manera responsable, digamos, voy a comprar una casa, si tengo los ingresos, si tengo ¿cómo se dice? El 30% de enganche, o lo que sea el 40%. Vieron que ahora ya hasta el diablo en Estados Unidos y acá también empezaron a salir los créditos hipotecarios sin enganche. O sea, acá rato es más fácil. Pero yo conozco muchos casos, incluso de hermanos, que se engancharon en eso sin enganche y terminaron realmente mal enganchados, porque no tenían la capacidad de pagarlo. Y después, quejándose con Dios, renegaron de la fe. Conozco casos. Yo he ido a varias casas a decirles, hermano, ¿qué pasa? Es que Dios, no era que Dios pues mira, ni una casa me mantuvo. A raíz de eso, uno de esos hermanos hasta se divorció. Pero ¿de quién es la culpa? Ese es el tema, ¿verdad? El endeudarse de manera irresponsable lleva una vida en esclavitud. Esa es la conclusión en esta vida, ¿verdad que sí? El endeudarse de manera irresponsable significa comprar cosas que en verdad no son necesarias. O sí, si son necesarias, es ahí donde el Señor, nuestro Dios, está esperando Él ser el proveedor y no el banco o la casa de empeño. De la misma manera, está la analogía, porque acuérdense, la parábola es algo que nos interrelaciona con el reino celestial, espiritual, ¿verdad? De la misma manera, el no perdonar es una manera irresponsable de vivir para la gente que es parte del reino de Dios. El no perdonar es una manera irresponsable de vivir que siempre lleva a la esclavitud en mi ser interior, al odio, al rencor y a la venganza. Soy esclavo del odio, el rencor y la venganza. Chéquelo usted mismo con su vida, mis hermanos. Cuando no perdonamos, nosotros no tenemos ese gozo completo en el Señor, ¿verdad que sí? No puede haber esa comunión perfecta con Dios. No hay paz en mi corazón. Vivo y me desvivo, mejor dicho, para vengarme y consumar este odio que tengo hacia la persona que me agravió, que me causó mal. Porque no estamos diciendo que esa persona no me causó mal, sí me causó el mal, o pienso que me causó el mal, una de las dos, ¿verdad? No importa. Lo que importa es mi corazón, cómo está parado ahí. Y eso lo puede checar usted fácilmente. Yo le puedo decir que todos los días somos probados en eso, porque todos los días nos causan algo mal, ¿verdad que sí? Muchas historias personales en este mundo se basan siempre que el hijo odia al padre porque no le perdona su abandono o el maltrato, X o Y. Otros al revés, los padres no perdonan a sus hijos por su rebeldía
es su mala manera de vivir. En el matrimonio, pues muchísimos ejemplos. Tristemente, todos los casos mayores de no perdón tienen que ver con la familia, con la institución que Dios creó para bendición. ¿Se da cuenta cómo el diablo actúa? Yo siempre le digo a mi esposa y a mis hijos también les digo, el diablo va a atacarnos. A mí me va a atacar porque no quiere esta obra, no quiere que se predique la palabra, no quiere que la iglesia siga creciendo, madurando, y me va a atacar por medio de ustedes. Yo hablé directo así con ellos, con cada uno de ellos en forma personal. Me va a atacar por medio de ustedes, no es porque ustedes son el diablo, Satanás, pero es que siempre para llegar a lastimarme tiene que ser una persona querida mía, cercana mía, y me va a doler, ¿sí entiende? Me duele porque es una persona que yo amo. Tristemente así obra el Satanás, ¿verdad? Porque él se goza en nuestro sufrimiento, ¿verdad? En nuestras tristezas. Pero debemos ser sabios y no seguirle el juego a Satanás. Y no seguirle el juego a Satanás significa perdonar. Cuando usted perdona, rompe todo. Cuando Dios nos perdonó en la cruz, ¿qué dice la palabra? Que todos los principados y poderes malignos, el mismo Satanás, dice la palabra en Génesis 3:15, que fue pisado, ¿verdad? En la cabeza. Fue derrotado en la cruz. Porque Dios ahí nos perdonó, en la cruz. ¿Usted cómo piensa que va a ser diferente con nosotros? Porque tenemos coronita, somos hijos consentidos. No. Si no perdonó la cruz a su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesús, ¿usted piensa que nosotros, yo tengo coronita? No es así, mis hermanos. Les aseguro que nosotros tenemos que pasar por los mismos sufrimientos de Cristo. Así dice la palabra. Y eso significa, mis hermanos, claro, saber perdonar. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está el poder de Dios. Si se fijaron bien, siempre la prueba está en el núcleo familiar. Y es ahí donde menos perdón se halla ahora. Al contrario, hay venganza, hay odio, hay frustración. Pero si quiere usted cambiar ese odio, venganza y frustración, tiene que empezar a perdonar. Es la única manera que el Señor nos da. ¿Habrá otra manera? Yo también quisiera que haya otra manera para tener un camino más corto a veces y batallar menos. Pero es la única manera, el perdón. No hay otra. No hay eso de te amo, pero no te perdono, O sea, las mujeres tienen una memoria increíble. O sea, increíble. Hace 24 años que conozco a mi esposa, estamos casados 21. Y la otra vez salió en una discusión que tuvimos. Algo de hace que yo ni me acordaba, no te hagas, ¿cómo que no que me hagas esto? No me acuerdo, en serio. En serio no me acuerdo. O sea, pero increíble, pero yo entiendo, comprendo, ¿no? Que las hace Dios, la ayuda idónea, por eso tienen que tener mucha mejor memoria que nosotros. ¿Cómo me va a ayudar si es peor que yo, verdad? Me ayuda porque es mejor que yo en general, así son. Las mujeres son multitask, multifunción y hacen muchas cosas a la vez y que no sé qué. Y así son. El hombre tenemos otras características, ¿verdad? Pero volvemos, no se vale eso, ay, sí te amo, sí. Pero, fíjate, y siempre usted se va a saber cuando en una discusión, en una pelea, porque las hay, ¿verdad? O quién no se pelea, ¿verdad? El tema es que ahí va a salir. Si usted le está reclamando algo del pasado es porque no lo perdonó, pues si no, ¿por qué lo está reclamando? ¿Sí me entiende? La deuda está pagada, entonces usted no va a ir con algo que está pagado y decir, mira, págame esto. Es lo que usted está haciendo, ¿verdad? Si ya se fue pagado. Supuestamente en mi corazón yo ya lo perdoné, pero ahí estoy yo. Mira, hasta acá. Acá está, esta me debes 5 abrazos y 2 perdóname. O sea, no hay eso. No sabe a veces no sabemos lo que decimos, en verdad. Ay, usted,
No sabe lo que me hizo mi esposo, no sabe lo que me hizo mi padre, mi hijo es un tremendo no sé qué. Yo tengo a Darío y a Hanna, imagínate. Con eso ya, sí lo entiendo. Pero fíjese, no se trata de saber o que yo sepa algo para poder aconsejar. La palabra de Dios ya tiene ese consejo, mis hermanos. Ya es la sabiduría de Dios, ya es la verdad de Dios perfecta. El problema de la falta de perdón no significa el saber más o el saber menos, o el acordarse de algo o no de un suceso. No tiene nada que ver con eso. El problema de la falta de perdón es la falta de entendimiento del amor de Dios. Ese es el tema. Ese es el problema. El perdón es en esencia algo divino. Entiéndalo. Cuando usted perdona, por eso siéntase, wow. Hay que entender, cuando usted está perdonando, en verdad de corazón, es algo divino, en serio. Es algo espectacular. Porque Dios está obrando a través de usted. Usted se tiene que sentir, en el buen sentido de la palabra, orgulloso de poder estar haciendo la obra de Dios. Y que el poder divino del Señor fluya en su vida, perdonando. Es de Dios el perdonar, mis hermanos. No puede nacer de nosotros el verdadero perdón. Le puedo asegurar, no nace de nosotros. Así como todo lo bueno proviene de Dios, ¿verdad? ¿El perdón es algo bueno o malo? Bueno, ¿verdad? El que dice malo es porque todavía tiene a alguien que no quiere perdonar. En serio. Hay que empezar. Hoy tiene que ser, hoy se acaba mi falta de perdón. Así piénselo de esa vez. Hoy me habló Dios, hoy voy a empezar a perdonar. Ay, pero no, ¿cómo voy a hacerle? Uy, no ha entendido. Usted es divino, el perdón, no es de usted. Tiene que dejar de contristar al Espíritu en su vida y tiene que dejar que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo fluya en su vida. Déjelo fluir, no retenga la gracia de Dios, déjela fluir y verá que es mucho mejor perdonar que no. Si no, ¿cómo? Dios, que es bueno, nos va a decir que perdonemos siempre. O sea, Él nos quiere ver sufrir, ¿verdad? Es que cuando perdono sufro, es que en verdad no está perdonando. La primera vez que usted perdona a un enemigo o a alguien que en verdad le dañó en serio, grandemente, usted va a ver que perdonar nos libera. Y solamente los que vivimos eso, lo entendemos. En serio. Yo recuerdo, bueno, ya lo digo, mi hermana falleció, se fue con el Señor, pero una vez me plantearon un negocio. Y mi cuñado medio, ¿verdad? Transar para avanzar. Pues sí, o sea, me robó muchos contenedores. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, el tema es que yo no les hablaba. Pero ya el Señor empezó a trabajar conmigo. Escuché una prédica del pastor Chuy en el 2008, ya empecé ahí a trabajar, en tropezar, pero ya entendía que la sana doctrina, ¿verdad? Y no, estaba todo el tiempo el Espíritu diciendo, ya perdona, y ya no. Hasta que un momento Dios me habló en serio, me dijo. En un momento y ya tenía ya las manos dobladas porque me había pasado otra cosa que si las hablo pues ya me sería muy largo, pero entonces yo dije, no, sí, es eso. Lo primero que me recordó el Señor es, perdona a tu hermana, a tu cuñado. ¿Sabe lo que hice? Llamé. Y me atendió mi hermana, no sabe cuánto lloramos. ¿Para qué lo hago? Pues ya me dio ganas de llorar de vuelta. ya me puse chillón. Pero en serio le digo, o sea, ¿sabe qué libertad sentí? Y no es que le dije, bueno, te perdoné, pero a ver, ¿cuándo te van a tardar en pagarme los millones? No, ¿sí me entiende? No me importó el dinero, no me importó nada de lo que me hicieron, el daño que ya fue hecho, ya el Señor lo cerró y me lo sanó. Entonces yo pude perdonar por el poder de Dios, porque de mi carne eso no surge. Pero la liberación, el más bendecido no fue mi hermana ni mi cuñado, fui yo. Yo fui totalmente liberado de toda atadura.
Y no, sentía que volaba, mis hermanos. Esa experiencia, yo ahorita le digo a Dios con temor y temblor, pero a ver si me la hace vivir, no quiero, ¿verdad? Pero el tema, el momento cuando perdoné, yo fui el liberado. Volaba, sentía como que volaba. Y eso, lo que perdonaron a alguien que les hizo algo difícil de perdonar, lo saben. Eso es algo hermoso. Es algo divino. Ahí está. Es como un pedazo de gracia divina, que el Señor nos encarga a nosotros como sus hijos, ¿verdad? Porque el Señor nos encarga cosas buenas a nosotros, a sus hijos. Nos da encomiendas buenas. Y nos dice, aquí tienes mi hijo, hijo mío, ahí tienes esto. Esto es algo precioso que te voy a encargar. Te lo doy a ti porque eres mi hijo y te amo. Dalo a todos, a los que amas y a los que no amas. Y a los que te agravian y a los que te ayudan. Lo más precioso que recibimos nosotros, ¿qué es? Cristo, ¿verdad? El perdón es como una porción de Cristo, un pedacito de la esencia del Señor. Y debemos de estar dispuestos a compartir ese tesoro con amigos y enemigos. Y para darlo al prójimo, pues Él debe de habernos causado ¿qué? Algún perdón, ¿no? Algún mal, algún perjuicio. O sea, para dar el perdón es que antes nos agravió esa persona. Tuvo que hacer algo malo para ser perdonado. Esto quiere decirnos el Señor cuando en las bienaventuranzas, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? Empieza con las bienaventuranzas en Mateo 5, vayamos ahí. Esto quiere decirnos ahí cuando dice Mateo 5, 11 y 12, la Reina Valera, Mateo 5, 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí les llama bienaventurados, sumamente bendecidos a los que son perseguidos y los que sufren por causa de Jesús, a los que son agraviados, a los que merecen una venganza, ¿verdad? Justicia. Pero a ellos le dice, gozaos y alegraos cuando Dios les dé el poder para vengarse de ellos. No, ¿dice eso? No dice eso. Gócense y alégrense cuando tengan la chance de vengarse. No. Pero aunque en el mundo que dice, la venganza se sirve fría, es más dulce y es más rica cuando esto y lo otro. O sea, el mundo así es. Pero Dios es lo contrario a eso. Gozaos y alegraos cuando los vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Porque el galardón es grande para el que obedece, para el que perdona. Gozaos y alegraos porque sufren por el reino de Dios sin buscar venganza, sino perdonando a los que los persiguen y a los que los matan, como lo hicieron los profetas y los apóstoles. ¿O qué hicieron los profetas y los apóstoles? Chéquenlo. El perdón es como la cereza del pastel divino, ¿verdad? Es la culminación de la obra salvadora de Dios. Ahí en la cruz, Dios nos perdonó. Esa fue la culminación de su obra. Así es la culminación de mi formación como seguidor de Cristo. Así debe de ser. Si lo máximo que hizo el Señor es perdonar nuestros pecados y entregarse a sí mismo para que fuera posible el perdón divino, lo máximo que nosotros también podemos hacer para el reino de Dios es entregarnos a nosotros mismos ¿en qué? En perdonar a los que nos causan daños y nos persiguen, al igual que Cristo. Entonces, el propósito de esta parábola que estamos viendo aquí en Mateo 18 no es solo un mandamiento de perdonar. Si es un mandamiento, claro, hay que perdonar, ¿verdad? Pero no lo base como si fuese algo legalista, en el sentido de, ay no, tengo que perdonar porque si no Dios me va a castigar.
Que es en cierta manera verdad también. ¿Por qué? Todos vamos a ser llamados a cuenta de todo lo bueno y malo que hagamos. Y el no perdonar es malo. Eso es lo que nos está diciendo también. Pero la esencia de la parábola no está ahí. No se quede ahí estancado en el legalismo. Tengo que obedecer porque si no me van a pegar, me va a castigar. No, esa es la peor manera de ser cristiano, mi hermano. Es la peor manera. La única manera, ¿sabe cuál es la de ser cristiano? Enamorándose cada vez más de Cristo. Esa es la única manera. Porque si no, lo contrario sería porque tengo miedo y de ser castigado voy a perdonar al que me agravia. ¿Se da cuenta? Nunca. Nunca voy a perdonar de corazón al que me agrava por tener miedo al castigo de Dios. Nunca. Hay que entenderlo espiritualmente, porque las cosas de Dios, el reino celestial es espiritual en esencia. Esta es una enseñanza afirmando que el perdón es un don, un regalo, y es imposible sin Dios. Imposible. Dios hace posible la tarea imposible del perdón. Dios, al perdonarnos de nuestros pecados, nos hizo parte de su reino celestial eterno como sus hijos. Y como hijos compartimos parte ahora de su gloria. Y su gloria está en todo lo que Dios representa, mis hermanos. ¿Qué representa Dios? Amor, gozo, ¿verdad? Paz, bondad, paciencia, fidelidad, humildad. Eso es lo que representa Dios. Varias de estas características de su gloria divina se traducen ¿en qué? En el perdón, mis hermanos. Para perdonar tengo que amar, tengo que tener gozo, tengo que estar tranquilo, tengo que ser paciente, tengo que ser bondadoso, tengo que ser fiel a lo que la palabra me dice, etcétera, etcétera, etcétera. El perdón es una manifestación de la gloria de Dios en mi vida. Imagínese ese privilegio de poder reflejar la gloria de Dios. Es un honor, mis hermanos, y es un privilegio. Por eso cada vez que perdone no diga, híjole, porque soy cristiano, porque si no te voy a... Híjole. O sea, ahí no hay perdón, ¿o sí? A ver, ¿eso es perdón? Claro que no. Porque si no, ese es un perdón bien sufrido, ¿verdad? Ay, si fuese cristiano te agarraría de los pelos, pero me voy. La vez que me estuvieron pegando durante más de media hora ahí en el centro, esta gente, después yo las veía allí, porque ahí fui a Obregón de vuelta, ahí estaba. No había ni un solo ápice de venganza en mi corazón, y eso yo le agradecía a Dios. Había paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Yo le aseguro que el perdonar no es de nosotros, es divino, pero no busca venganza. El perdón nunca busca venganza. Nunca busca decir, híjole, porque Dios me va a castigar, porque me está viendo Dios, yo sé que me mira, pero por eso te perdono, no te hago nada, pero vas a ver, vas a ver lo que te espera. Tú te vas a ir al infierno y yo al cielo, jajaja. ¿Verdad? Lo digo así en forma divertida, pero ¿cuántas veces hacemos esto? En verdad, lo hacemos. En la semana póngase a contar cuántas veces hace eso y le aseguro que se va a sorprender. En esta última semana preparando esto me sorprendí. Ni le voy a decir cuántas, porque si no ya no me va a tomar como pastor. En serio, porque empezó a contar y digo, hijo, ay, no puede ser. No perdí la cuenta, ¿no? Pero sí, fueron muchas más de lo que yo pensé. Encima preparando la prédica, imagínense. Híjole, yo digo, qué malos que somos, Necesitamos de la gracia de Dios. Pero necesitamos que esa gracia recibida fluya. Y eso se hace en el perdón, mis hermanos. Amar al amigo y al que me hace bien, dice el Señor, que hasta los publicanos, los gentiles, hacen lo mismo. Pero amar al que me agravia, a mi enemigo, al que desea mal en mi vida, eso dice que no lo hacen cualquiera. Solo los hijos de Dios pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque es divino. Es de Dios, no es mío. Para perdonar tengo que tener entonces ese gozo y esa paz en mi corazón. Para perdonar tengo que tener la paciencia y el dominio propio. Tengo que ser humilde. Tengo que haber entendido del amor de Dios.
primero hacia mi persona. Pero volvemos a aclararles que para perdonar a alguien tuvimos que recibir primero el agravio, el sufrimiento, el dolor, la persecución del prójimo. Lo tenemos que vivir. Tenemos que vivir primero eso para después nosotros reflejar a Cristo y perdonar. Esto que acabamos de mencionar en estos últimos 5 minutos lo resume, como siempre, exquisitamente el apóstol Pablo. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Lo voy a leer en la traducción viviente. Romanos 8, 16, traducción viviente. Dice así la palabra de Dios: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, ahí está el tema, participar de la gloria de Dios, también debemos de participar de su sufrimiento. O sea, vamos a sufrir en esta vida. Y los seres queridos que nosotros nos rodeamos, nuestros amigos, nuestra familia, ellos van a ser los primeros en agraviarnos y hacernos sufrir. Pero es glorioso, mis hermanos, glorioso participar de la obra de perdón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que ese amén sea amén. Siempre que tenga la oportunidad de perdonar a alguien, no piense primero en lo que el otro le hizo sufrir. Piense primero en lo que Jesús sufrió por usted. Y entonces, y solo entonces, podrá compartir la gloria de Dios, como recién leíamos en Romanos 8. Solo entonces podrá compartir la gloria de Dios, su perdón divino, con otros, hasta con sus enemigos. Esto es lo que significa la otra parábola de los 2 deudores. Ahora la voy a introducir en Lucas capítulo 7. Vamos ahí. La parábola es corta, pero el contexto está extenso. Así que el contexto es Jesús cuando es invitado a la casa de Simón el fariseo. ¿Recuerdan ahí? Lucas capítulo 7, versículo 36. En la Reina Valera lo voy a leer. Usted sígame aquí en pantalla o en su Biblia. Lucas 7, 36 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, pues eso es lo que dijo Simón el fariseo, lo dijo en su mente, ¿verdad? Pero Jesús lee las mentes. Entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y el fariseo le dijo: di, maestro, ¿verdad? Bien hipócrita, ¿no? Y aquí comienza la parábola de los 2 deudores del Evangelio de Lucas, versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho.
mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuántos recibieron esta palabra de Dios? Amén. El poder del perdón es posible en mi vida cuando dejo al Espíritu Santo dirigir mi vida, dirigir mi camino, ungir mi vida. La segunda persona que se le perdonó, ¿cuánto se le perdonó? 50 denarios, ¿verdad? ¿Se le perdonó poco? ¿O en verdad se le perdonó toda su deuda? Entiéndalo. Solo la persona que valora en verdad todo lo que Dios le perdonó, valora lo que hizo Cristo en la cruz. Valora todo lo que el Señor tuvo que hacer para nosotros ser perdonados. Puede a su vez amar como Dios le amó y perdonar como cuando esa situación se le presenta. Y acordémonos, esa situación se le va a presentar en sufrimiento, en dolor. Porque el perdón de Dios, mis hermanos, por mis pecados, ¿cuánto valen? No valen 50 denarios, no vale 500 denarios, no vale 500,000 o 500 millones de denarios, sino valió la sangre preciosa de Jesús. El precio pagado por mí, por usted, fue la vida misma del único Hijo de Dios. Esto es invaluable, mis hermanos. Y no hay manera de medirlo o de valorarlo, mis hermanos. ¿O cuánto vale, mis hermanos, sus ojos? ¿Cuánto vale su oído, su brazo o su pierna? ¿Cuánto vale su riñón? A ver, ¿cuánto daría? ¿Cuál valdría su riñón? Y esto estoy hablando de partes del cuerpo que sin tenerlos podemos seguir viviendo, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Poder seguir viviendo sin un brazo, poder seguir viviendo sin mis pies, o sin ver, o sin oír. Dios consideró así de valiosa nuestra vida, mis hermanos. El valor que tenemos para el Padre Celestial, nosotros somos valiosísimos, incalculable, así como es la vida de su único Hijo, Jesús. ¿No se siente valorado? ¿No se siente amado? Con ese mismo amor nos perdonó, terminando su plan de redención al morir por nosotros en la cruz y decir, consumado es, perdonados ya fueron todos, perdonados fueron, terminé mi obra, mi propósito de vida. Romanos 5:6. En la palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Romanos 5:6 al 10. Versículo 6 dice así, palabra de Dios para todos. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Éramos enemigos, lastimábamos a Dios con nuestro pecado. Y eso es lo que es el pecado. El pecado siempre es contra Dios, es vertical, lastimamos a Dios. Por eso al que se les hace fácil el pecado es que no valora la vida de Cristo en la cruz. Siendo enemigos de Dios, es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa. Pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena, dice. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores, transgresores, rebeldes. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Amén. Por medio de la vida de Cristo fuimos perdonados y redimidos ante Dios. Para ahora sí vivir ¿qué?
En Cristo. No, el Señor no murió para que nosotros vivamos la vida espiritual del reino de Dios y después sigamos haciendo lo que el diablo quiere que hagamos. Ya siendo partes de la familia real de Dios. Diciendo, no, yo sigo con es que no, es que esta persona hizo algo imperdonable. Usted tiene que compartir la vida de Cristo, perdonando a otros. De esa manera es compartir la vida de Cristo. Perdonar es compartir el tesoro más precioso que el Señor nos entregó. Si no lo hace, está demostrando que el amor de Cristo no mora en usted, o usted no ha entendido todavía qué es ese amor. Porque el amor es compartir la vida de Cristo. ¿Cuál es la pregunta que Pedro le hizo al Señor que detonó la parábola de los dos deudores en el Evangelio de Mateo, ahí en Mateo 18? ¿Cuál es? Miren, vayamos a esa pregunta de Pedro en Mateo 18, 21 y 22. Reina Valera. Fíjense cómo dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro citó la ley. Jesús le respondió con una referencia al canto de venganza de Lamec, que está en Génesis, no lo busque, está en Génesis 4, 24. Ahí en el Génesis 4 aparece la genealogía de Caín, ¿verdad? Los que siempre eran malditos. ¿Saben por qué eran malditos? Porque hacían sus cosas malas. Y el mal genera mal, engendra mal. Y por eso la genealogía de Caín, vemos que pura gente mala. Y dice, ahí en el texto dice, Caín será vengado 7 veces, pero Lamec será vengado 70 veces 7. Esta es la cultura del mundo, la venganza sin límites. 70 veces será vengado Lamec. Y esa es la genealogía del anticristo, ¿verdad? La que domina el mundo. Véngate hasta tu último suspiro. Clama venganza. Deja que tu odio y tu ira salgan en algún momento. Jesús no propone eso. Ni siquiera propone la ley del talión. Eso se la deja la justicia secular, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que la justicia secular, los jueces seculares del mundo deben de hacer. Los gobiernos del mundo deben de ser equitativos en la justicia. ¿Y cómo están esos jueces? Pues ya sabe, ¿verdad? No son equitativos, ¿verdad? Una persona mata la vida y a él nomás 5 años de cárcel y ya. Y como se portó bien, nomás 2 años y sale. Pero mató a una persona. Por eso la ley del talión sí aplica en la justicia secular. ¿Sí entiende? Sí lo entiende, ¿verdad? La justicia secular. Pero Jesús aquí nos está planteando, citando, ¿verdad?, el cántico de Lamec. Jesús está tomando la referencia de este cántico de venganza infinita, ¿verdad? Una venganza total, 70 veces 7. Y Jesús nos propone el perdón con la misma expresión, en sentido de perdón sin límites. Perdonen 70 veces 7 a ustedes. Lo contrario a lo que el mundo pregona, ustedes pregonen perdón sin límites, 70 veces 7. Aclaración, importante aclaración. Perdonar no significa continuar en una situación abusiva o peligrosa. No, es que el pastor predicó y bueno, mi esposo me pega y yo pues tengo que aguantar vara. Voy a practicar un poco de boxeo para cubrirme y, ¿verdad? El jab le hago así, ¿verdad? No. O sea, entiéndanlo en lo espiritual, mis hermanos. Sean, como dice Mateo 10:16, sean como prudentes, que significa astutos y atentos como la serpiente, y sencillos o humildes como las palomas. Sepan interpretar, pídanle guía al Espíritu Santo.
Y ahí mismo dice en Mateo 10, 17, guardaos, cuídense de los hombres, de la cultura del cántico de Lamec, venganza. O miren las películas, ¿verdad? Yo veo las películas, ¿se acuerdan las películas? Pues ya, yo no les voy a decir que no vean. Antes yo era fanático de esas películas de acción, ¿verdad? Que siempre mataron a mi esposa, mataron a mi hija y ahora se las verán con Mel Gibson, ¿verdad? Y sale, o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, y sale el tipo ahí y se le ponen 20,000 y los mata a todos, los achicharra a todos, ¿verdad? Y me encantaba ver esa película. Pero ahora, si vamos a lo espiritual, ¿qué está promoviendo? La cultura de Lamec, ¿sí entiende? 70 veces 7, no perdonen. Pero el Señor la cambia. Cambia Génesis 4:24 y dice, ahora ustedes hagan lo contrario. Perdonen sin límites, pero sean astutos. No significa que debemos de vivir en una situación de abuso. ¿Entienden? No tiene nada que ver con eso, mis hermanos. Usted tiene derecho de protegerse y evitar situaciones malas, ¿verdad? En caso de un acto criminal, pues hasta tiene derecho de llamar a la justicia, ¿verdad? La justicia está para protegernos, ¿verdad? Pero todo, ¿con quién? ¿Quién es su primer consejero? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí también los servidores, ¿verdad? Estamos para servirle. Todo bajo un mismo espíritu, mis hermanos, y con esto cerramos, con un corazón perdonado. El corazón perdonado es el que está preparado ahora para perdonar, porque todo el tiempo yo digo, híjole, si Cristo me perdonó. ¿Cuál era el tema de Lucas? ¿A quién le perdonó poco el Señor? A los dos le perdonó toda su deuda, ¿sí me entiende? A los dos le perdonó mucho. El problema que la gente como Simón el fariseo, y ahí ponga su nombre si quiere, muchas veces nos sentimos, pues yo soy mejor que mi vecino, soy mejor que mi esposo, mi esposa, soy mejor que fulano de tal, que el hermano tal, y nos sentimos que no necesitamos, que Dios a mí me perdonó, sí, pero no mucho, a mí me perdonó poco. Es una actitud muy orgullosa, como la del fariseo Simón. Él no quiere que entremos en ese pensamiento. El corazón que se sabe perdonado, siempre, ¿cuánto le perdonó Dios? Mucho, todo me lo perdonó. Por eso yo, ¿qué hago? Por eso yo puedo amar también como me amó Dios, ágape, sin límites. Y por eso puedo perdonar, ágape, sin límites. De lo recibido podemos dar, ¿verdad? Uno no puede dar de lo que no tiene, ¿verdad? Eso es una verdad que el mundo lo sabe. Si yo quiero darle algo a alguien, pues lo tengo que tener. Si no lo tengo, no lo voy a poder dar. Pero si yo nunca sé que estoy perdonado, que fui perdonado todo y completamente, mucho me fue perdonado, entonces jamás voy a poder dar ese perdón que el Señor me dio, que yo sé que me dio, porque yo no lo sé. Sí fui perdonado por mucho, pero yo no lo sé. La oración de David, ahí en 1 Crónicas 29 dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David sí entendía, de lo recibido de tu mano te damos, dice. Y cuando yo perdono al prójimo, estamos devolviendo a ese Dios que me perdonó un poco de lo mucho que Él me ha perdonado. Amamos a Dios cuando perdonamos el agravio del prójimo. De eso se trata. Porque no diga, yo amo mucho a Dios, pero a mi hermano no lo perdono. Eso dice la Biblia que es una incongruencia. Vayamos a esa parte, dice, y con esto vamos a cerrar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, en la Reina Valera. Primera de Juan 4, 19 dice así, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Dios nos amó primero. Entendamos eso, dice primero, ¿no? El apóstol Juan. Y si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Dígalo convencido, yo amo a Dios. Y aborrece a su hermano, ahí está la incongruencia, es mentiroso. Qué tremendo, ¿verdad?
Y yo me acuerdo que el Señor dice, los mentirosos, los blasfemos, los idólatras, los hechiceros, los borrachos, etcétera, etcétera, ¿irán al reino de los cielos? Pues no, la Biblia no se contradice. Y nos llama mentirosos y decimos, Dios te amo, pero el hermano que me agravia, no, a ti no te perdono, Tú hiciste el pecado imperdonable, el que se le hace a Mario King. Es el pecado imperdonable. Muchos piensan que el pecado imperdonable es ese, el que me hacen a mí. Pero no lo dicen, ¿verdad? Mentiroso nos llama así. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios y entiende el perdón recibido, grande, grandísimo, total, eterno, usted también tiene que perdonar de esa manera y no perdonar poquito. Hoy es el día de amar mucho, mis hermanos. El Señor nos ha redarguido y me incluyo, mis hermanos, porque sabemos que Dios nos perdonó muchísimo. Hoy comienza el perdón a obrar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy comienzo a compartir de la gloria de Dios y del amor de Cristo. Eso es lo que en verdad transforma vidas, mis hermanos. Eso comenzando ¿por quién? Por la mía. Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, mi Dios, por habernos perdonado. En aquella cruz dijiste, consumado es. Y destruiste el imperio del mal y de la muerte y nos has perdonado. Ahora somos parte de tu reino celestial, un reino espiritual y eternal. Y tu trono está en mi corazón, Señor. Ahí te tengo que tener, en el trono de mi corazón, para que dirijas mi vida y yo no la dirija más. Señor, tú nos propones que el no perdonar es como el endeudarse. Ayúdame ahora a vivir una vida espiritual, como se vive en tu reino celestial, mi Dios, que es amándote a ti. Y al amarte a ti significa amar al prójimo. Y amar al prójimo significa perdonarlo. Perdonarlo, siendo ese prójimo mi amigo o mi enemigo, siendo conocido o desconocido. Sabemos que perdonar antes conlleva un sufrimiento, un dolor, un agravio a mi persona. Señor, lo entendemos, porque así tú lo viviste y tú nos diste el ejemplo. Gracias, Señor, por ese ejemplo precioso. Con ese mismo ejemplo hemos entendido de tu amor y de tu perdón. Y ahora que entiendan otros a través de nuestra vida de tu amor y de tu perdón, que tu gracia y tu gloria fluyan en nuestra vida a través de este perdón que de hoy mismo vamos a empezar a hacer. A todo aquel que nos ha agraviado, a todo aquel que nos ha hecho sufrir, vamos a perdonar, Señor, y ese es el compromiso. Gracias, Señor, por poder hacerlo, porque es en tu poder que lo podemos hacer. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, gracias, Señor. Dele gracias al Señor y bueno.